Bueno, vamos a continuar con el tutorial de la herramienta para rompecabezas. Una vez que ya conocemos cómo funciona la herramienta, vamos a suponer que tenemos una imagen, una fotografía o no sé, algún archivo que ya tenemos imprimido o que vamos a imprimir. ¿Cómo lo vamos a hacer para mandarlo a corte? Okay. Vamos a utilizar varios rectángulos o cuadritos de diferentes colores. Asegúrense por favor de que la línea de corte de cada cuadrito sea igual al relleno, porque muchas veces generamos una imagen. Vamos a suponer, yo aquí tengo programado en verde, y vamos a ponerle que la línea esté en azul y el relleno en verde. Si yo hago un dibujo, un cuadro, y le permito que esté rellenado, aparentemente el cuadro es verde, pero la línea alrededor es de otro color. Pudiera, aquí pues se hace obvio, pero pudiera ser así, y entonces a la hora de mandar a corte resulta que todos mis cuadritos realmente para la Pasos me los reconoce como todos de un solo color. Así es de que por favor asegúrense de darle clic con el botón derecho y con el botón izquierdo a la figura. Vamos a hacerlo aquí, miren, botón derecho, botón izquierdo, y ahora sí todo mi cuadro es realmente verde. No es no tenemos diferencia en el color. Bueno, este lo voy a eliminar. A un extremo lo vamos a mandar a imprimir esta hoja. Vamos aquí a donde está la impresora y asegúrense de que la hoja esté correctamente alineada. Por ejemplo, aquí yo la tenía programada en horizontal, nos vamos a vertical, que es la posición que nos muestra la imagen, o como lo marque en su impresora. Aceptar. Lo voy a cancelar porque yo ya lo imprimí. Ok, ya está. Mandamos a imprimir esta hoja y nos sale una hoja en blanco con estos puros cuadritos, igual como lo tenemos aquí en nuestra pantalla. Ahora esa hoja vamos a agarrar y le vamos a pegar una foto o la imagen que ustedes quieren mandar a corte de rompecabezas. La vamos a pegar en alguna parte de aquí de la hoja, bien pegadita, y ya que tengamos esta hoja que imprimimos con solamente dos cuadritos y una foto pegada, la vamos a mandar a escanear. Ok, esta es la hoja nueva. Yo ya mandé imprimir la hoja con los puros cuadritos, ya le pegué la foto y ya lo escaneé, y lo tengo aquí para mostrarles cómo es. Archivo prueba escáner. Ok, abrimos. Aquí está la hoja que se me generó. Esta hoja, así como está, vamos a centrar esto. Ok. Así como se me generó la hoja, es como aparece aquí en pantalla. Estos cuadros que ven aquí ustedes aparentemente son los mismos que teníamos en la hoja anterior, pero no, realmente estos son una imagen programada. Bueno, me voy a la hoja anterior, voy a copiar esto, ahora me voy a la hoja que acabo de generar y los vamos a pegar. Ok, si se fijan, aquí yo los tengo en un orden invertido. Mucho cuidado con eso. ¿Qué hacemos para voltearlos? A lo mejor ustedes pues lo agarran de la esquinita, lo giran. Otra forma es irse a esta herramienta, que es la herramienta de transformación. Es una cruz como con puntitos. Me abre la ventana de transformación. Me voy aquí a donde dice rotación y le voy a poner que el ángulo sea de 90. Y lo vamos a aplicar. Ahí se pasó uno. Aquí está ya. Ok, ya cierro esa ventana. Ahora sí, fíjense cómo ahora sí estos cuadritos nuevos sí son los que me va a poder cortar la máquina. Si ustedes usan esta lupa de aquí, de abajo hacia arriba, nos amplía un poco. Si la usan de arriba hacia abajo, nos amplía bastante. Es como 2 veces el zoom. Bueno, yo tomo estos cuadritos
y voy a tratar de acomodarlos sobre la imagen que escaneé lo más cerquitas que se puedan poner para que vean muy bien que nos quede exacto. Ahí está. Ok, me alejo. Ok, si se fijan ahora sí, yo ya tengo una hoja exactamente en la pantalla, exactamente como la tengo físicamente. A esta fotografía que yo pegué en esta hoja de papel para escanearla, lo que hice fue que le puse encima de la foto, le puse unas capas aquí de masking tape, del que no le hace daño a la fotografía o al papel, el que podemos despegar. Ese tape, como esa cinta adhesiva como papelito. Ok, la rodeé todo alrededor porque no quiero que la navaja, al venir la navaja así, se atore con el borde de la fotografía, sino que con la capa de tape, que ese tape no me va a dañar el papel, entre fácilmente. Bueno, ahora sí, pego esta hoja, la original que tengo, la pego en el mat, muy bien alineado. Sin embargo, por mucho que alineemos, muchas veces pues nos queda un poco más arriba o un poco más hacia un extremo la hoja. Y la navaja, cuando la colocamos en el mat, la navaja con las flechitas que tiene en nuestro teclado de la Pasos, tratamos de ponerla lo más cerca a esta zona de aquí, a la pura esquina de la hoja, pero aún así pues nos puede dar una diferencia con esto. ¿Qué hacemos? Ya alineada la hoja en el mat, ya tenemos esta misma imagen, ya la tenemos en físico, la tenemos sobre el mat, entapamos por encima de los bordes de la imagen, de la fotografía, con un tape que no nos dañe. Una vez que ya tenemos esto, vamos a generar ahora sí el rompecabezas, que es lo que queremos cortar. ¿Se acuerdan que les comenté que el rompecabezas se me va a generar al tamaño de la imagen? Bueno, voy a generar el rompecabezas. Me voy a imagen y aquí a mero abajo donde dice rompecabezas, voy a generar un rompecabezas de 4x4. Ok, y pues se me genera un rompecabezas pues enorme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no es el que quiero. Ok, vamos a bajarlo de tamaño hasta hacerlo del tamaño de la fotografía. Ok, aquí lo voy a ajustar más o menos, y de todas maneras pues la fotografía no me quedó al ángulo 90. Aquí sí lo vamos a agarrar con la mano porque es poquito y lo vamos a tratar de alinear lo más posible. Déjenme acercarme para que vean. Ok, entonces utilizamos las flechas, tomamos un poquito hacia arriba, que no quede completamente a la orilla de la fotografía, porque nos queremos evitar algún margencito ahí de línea blanca. Bien, aquí estamos y pues me parece que ahí se ve bien. Ok, fíjense lo que va a pasar aquí. Esta línea de rompecabezas, como se me generó en base a lo que tengo en mi caja de colores. Si yo lo hubiera tenido en color rojo, pues el rompecabezas hubiera generado en rojo. Es el mismo color que esta línea verde, mucho cuidado con eso, ¿okay? Tienen que generarlo con un color diferente a estos que pusieron en los cuadritos. ¿Por qué? Si nos vamos a Cut the Project, ya sabemos lo que es esta ventana, nada más me da 4 colores que son estos, pero cuando yo quiera comprobar si mi mat está alineado en relación a la imagen que tengo en pantalla, cuando quiera mandar a corte este color, el verde, pues me va a tomar inclusive el del rompecabezas, lo que no pasa con los otros cuadritos, que nada más me da opción a puro cuadro. Por eso es importante que cuando generen su rompecabezas, elijan, o ya que lo tengan, no importa, generado, le cambien el color. Por ejemplo, negro, que es un color diferente a todo esto. Vámonos ahora sí. Vamos a corte, continuamos. Y ahora sí tengo 5 colores.
los 4 de estos, pueden poner más cuadritos, de los que ustedes crean, 6, 7, 8, los que ustedes crean, pero que el del corte del rompecabezas sea un color diferente. ¿Qué hacemos? Nos vamos a ver que aquí esté para cortes de cartulina, mi navaja esté en el número 3, voy a la navaja esta y la pongo allá en número 3. Yo siempre cuando quito esta herramienta o antes de ajustar una graduación de navaja, le aplasto este botoncito varias veces para revisar que no tenga pigmitas de papel aquí que a veces atoran la navaja, no la dejan girar correctamente o bajar. Entonces siempre es bueno presionarle este botoncito varias veces, golpear unos golpecitos así nada más en la palma de la mano que salga cualquier basurita. Pongo mi navaja, revisando que esté en el número 3, aquí lo pueden girar hasta que esté en el número 3, y la aprieto bien y la alineo lo más cerca a este punto del mat. Bueno, ahora vamos a checar que esta hoja esté alineada con la navaja. ¿Qué hacemos? Seleccionamos un color, vamos a ver, por ejemplo, voy a escoger el rojo. Con este rojo nada más yo mando a corte, le doy Cut the Project. Y resulta que cuando va la navaja y me corta por decir aquí más abajito y por ejemplo de aquí para acá. Aquí me hace este rectángulo. ¿Qué hago? Con las flechas que tiene en lo que es la password, yo la subo hasta que calculo que ya está por aquí así y la recorro para allá. Entonces ya más o menos creo que está bien. Ok, ahora selecciono otro color y vuelvo a mandar a corte. Y resulta que este corte, pues sí, ya me salió casi al nivel de esta raya y casi al nivel, o se me pasó aquí un poquito para acá. Bueno, me voy, ajusto la navaja con las flechas, ya lo subo otro poquito más y lo recorro un poquito menos para acá y ahora doy el color amarillo. Ahora sí, este amarillo ya me lo corta perfectamente alineadito. Una vez que ya tengo bien cortadito el amarillo o el tercer color, ya no necesito el cuarto color, pero supongamos que pues todavía le falta poquito, mandamos al corte ahora y ahí ya nos debe de quedar un corte muy cercano a lo que queremos. Ahora sí, nos vamos al corte principal, que va a ser el del rompecabezas. ¿Por qué? Porque ya estamos seguros de que quedó bien alineado, ya recorrimos la navaja hacia arriba o hacia un lado hasta que ya nos dio el corte del cuadrito, ya nos lo dio perfecto. Ok, ahora sí nos vamos al corte principal y tenemos la tranquilidad de que sabemos que quedó bien. Puede haber alguna pequeña diferencia, no se preocupe. Mando a corte solamente el color negro y va a empezar a trabajar mi máquina. Normalmente lo que hace es que corta estas líneas verticales y luego se va por las horizontales y por último corta el marco. Así es de que les debe de quedar bien. Yo ya lo hice, yo ya tengo cortado aquí mi rompecabezas y sí quedó muy bien. Posiblemente si ustedes utilizan, esto es papel fotografía, pero si ustedes utilizan que lo pegaron en algún cartoncito más duro, pues quizás a la hora de que levanten un poquito aquí con unas pincitas, pues vean que le faltó un poquito de corte. Ustedes elijan si lo quieren terminar de cortar con un exacto o si le quieren dar otra pasada. Nada más cuiden de que las piezas que sí quedaron cortadas, pues cuando vuelva a pasar la navaja no se les vaya a mover o les destroce su trabajo hecho. Entonces nada más vigilando su mat a la hora de estar cortando y debe de quedarles muy bien. Bueno, pues espero que este segundo tutorial les haya quedado claro. Déjenme sus comentarios y gracias por verme.